Gracias al director de la Fundación de la CAS y también al señor rector por sus palabras. Gracias además a los panelistas, porque me parece que esta es una oportunidad de hacer un ejercicio, como bien lo dijo la presentadora, rigurosamente académico. Yo voy a tratar de dirigirme a la mente, no al corazón, o sea que no estoy buscando aplausos. No se trata de hacer aquí una especie de mitin político. Yo quisiera primero felicitar a los organizadores por la presencia del profesor Sandel, que realmente es una luminaria en el mundo sobre estos temas. Y además es un poco también la demostración de algo que he venido diciendo, de qué manera la tecnología permite llevar ciencia y reflexión de altísima calidad académica a todos los confines del mundo. Mi contacto con él ha sido a través del Internet, pero realmente tiene una estructura de pensamiento muy contemporánea y extraordinariamente útil para estas reflexiones. Para utilizar los 10 minutos, dos breves segmentos. Un poco una introducción más bien abstracta y teórica, y luego pienso proponer unas fórmulas concretas en relación con el tema de la corrupción. ¿Qué era Colombia en la colonia? Un grupo de tribus indígenas inconexas, que no hablaban la misma lengua, que ni siquiera comerciaban entre sí, y eso generó una estructura de fragmentación de la sociedad colombiana. Y no hemos logrado revertir totalmente eso. Como suele decirse, hay más territorio que soberanía. Parte del problema de Colombia es que el Estado realmente no ha logrado conducir su territorio y su población. Estalla la Guerra de Liberación, intentamos inaugurar una república liberal, pero pasamos de una especie de feudalismo anticuado a un sistema rentista. No hemos pasado por la etapa propiamente de formación del capitalismo, y esa estructura rentista cada vez se ha ido acentuando más en términos de un deseo cultural, una estructura cultural de apropiación de los recursos naturales y de las posibilidades del Estado. Yo lo llamaría una especie de neofeudalismo, que luego también se expresa en términos violentos. Es eso lo que explica el paramilitarismo, es eso lo que explica también los movimientos guerrilleros, y es eso lo que explica una forma de hacer política a base de baronías electorales. Es una estructura, espero que no me critiquen por esta palabra, pero cuasi mafiosa, en el sentido de que no se acentúa suficientemente el bien común, como lo dijo el señor rector, sino que hay más bien un propósito de apropiación fragmentada de las posibilidades del país, que además, y seguramente a consecuencia de la presencia del narcotráfico, se fue acentuando. Y luego, en el tema político, una desconexión entre la dirigencia culta, la élite culta de la política, y el ejercicio mismo en la provincia, en los confines de Colombia. Un poco lo dijo el profesor James Robinson. Todo esto que estoy diciendo tiene carácter general, ¿no? Yo no voy a hacer alusiones de carácter personal. Una desconexión entre la élite política y la forma de hacer la política en la práctica. Entonces, frente a todos los vicios de lo que ocurre en la realidad, que están también tejidos en esa estructura cuasi mafiosa, la élite simplemente da la espalda y se lucra de eso, y hemos ido creando un fenómeno de irresponsabilidad política de quienes dirigen el país, que es el que se manifiesta en los términos actuales de las relaciones perversas, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Congreso, que es una relación cruzada de mermelada, como suele llamarse, y de presiones. Presiones y mermelada es como el signo de la relación de la cúpula del poder, y ahora involucra además a la Corte Suprema. Esto significa que el problema de fondo realmente es cultural, es de desarrollo cultural y no solo de leyes escritas. Lo dijo el director de la CAS, tenemos como un fetichismo legal, creemos que uno resuelve los problemas dictando leyes, pero realmente ahí apenas comienza una tarea, no solo por el imperio coercitivo de la ley, sino por su capacidad pedagógica, que es enorme. Trabajar esto es un tema de muy larga hondura. Eso no significa que debamos plegarnos a la inacción, y por eso ahora, ya entrando a elementos de carácter concreto, voy a proponer algunas fórmulas, alrededor de 12 fórmulas, en la medida en que los 10 minutos alcancen, para resaltar de qué manera el Estado puede coadyuvar y proponer
unos caminos que rompan esa estructura que estamos viviendo y padeciendo, siempre en el entendido de que tienen que ir de la mano de formación, de criterios de orden cultural diferentes a los que tenemos. Un poco derogar el no todo vale, no caer en ese círculo vicioso del vivo y el bobo, la idea de que el que llega a un puesto público y no se enriquece más bien es porque es un poco tonto. Hay un sustrato, un magma, una nata, que yo, repito, me atrevo a llamar cuasi mafiosa y que está incidiendo cada vez más en la conducción de la cosa pública. Entonces, un poco en forma desordenada, me permitiría proponer lo siguiente. En primer lugar, yo creo que llegó el momento de la creación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ese es un tema todavía pendiente, se ha venido abriendo paso en el mundo. Para la situación de Colombia, las personas jurídicas se han convertido en una especie de burladero de las personas naturales, de las acciones corruptas de las personas naturales. Esto implica responsabilizar también penalmente a las personas jurídicas, a las corporaciones y a las sociedades. Me parece que debiéramos hacer la discusión profunda del pago de recompensas para los denunciantes de casos de corrupción. Yo sé que es un tema bastante polémico, hay quienes dicen, no, es que hay que denunciar por razones éticas, pero en la práctica me parece que un incentivo pudiera ser la ruta que debiéramos recorrer en esta materia. Creo que hay que evitar esas fórmulas de penas cortas y sucedáneos de la pena para los corruptos, lo que llamamos casa por cárcel. ¿Dónde está el problema? En que se aumentan las penas máximas pero no las mínimas, luego siempre el juez tiene la posibilidad de brindar esos llamados subrogados penales. Me parece que los corruptos deben pagar íntegramente sus penas sin ninguna fórmula distinta al cumplimiento completo de las mismas. Luego, creo que hay que reformular los beneficios por aceptación de cargos. La aceptación de cargos tiene un incentivo. La persona acepta, contribuye a la verdad, a esclarecer lo que ha ocurrido, pero ya de entrada eso significa una rebaja del 50%, que es desmesurada. La aceptación de cargos, para que produzca efectos, debería ser aprobada por el juez de garantías, previa devolución integral y total de los bienes adquiridos ilícitamente y sobre la base además de colaborar con la justicia y contribuir a desmadejar las redes de corrupción. Pienso que una idea que incluso hay que reconocérsela en algún momento al doctor Álvaro Uribe, que es la de la muerte civil de los corruptos y los contratistas, que fue una de las propuestas del referendo del 2003 y que ahora anunció el presidente del Perú, me parece que es algo que debiéramos pensar, que es una especie de imposibilidad de contratación para las personas condenadas. Creo que hay que implementar el registro público de citas de los funcionarios. Y esto, que puede hacerse por decreto, es un complemento para una iniciativa del doctor Vargas Lleras, a quien le reconozco su interés en la ley de lobby. Me parece que esa ley se complementaría y además permitiría actuar mucho más rápido si todos los funcionarios públicos de cierto nivel tienen que llevar un registro de las personas que reciben, un registro que tenga que ser público. Me parece que debiéramos potenciar el portal de datos abiertos del Estado. Hay demasiada información en el Estado. Hay alrededor de 3.200 instituciones estatales, cada una tiene sus archivos, muchos de ellos ya en medio magnético, pero no conversan. Hay un caos dentro del propio Estado. En la medida en que esto se unifique, me parece que hay una enorme capacidad de brindar mayor transparencia en la gestión pública. Hay un problema también de corresponsabilidad del sector privado. No solo debemos pensar en el funcionario corrupto a alguien lo corrompe. Me parece que esa figura del cohecho unilateral realmente se dice que es inviable, aun cuando alguna traza del pasado hay en la fórmula de una especie de cohecho unilateral en años recientes. Luego, me parece que deberíamos crear un registro centralizado de beneficiarios reales, porque lo que está pasando es que incluso se ven en las licitaciones, pero todo el mundo sabe que hay alguien detrás y generalmente no es siquiera una exigencia saber realmente quién es el beneficiario real del interés en una licitación.
las informaciones sobre bienes de los altos funcionarios se presentan cuidadosamente, pero son reservadas. Me parece que es el momento de volverlas públicas. Yo creo que ya tenemos la suficiente madurez para dar ese paso. Yo no diría que todos los funcionarios, pero sí aquellos que tienen capacidad de tomar decisiones. Y por último, me parece que tendríamos que perfeccionar los sistemas de protección de testigos y de cooperantes con la justicia para que tengan la libertad de declarar. En el sistema político tenemos todavía, y con esto termino, 2 o 3 cuestiones pendientes. Una, listas cerradas. Está claro que la lista abierta ha incentivado la corrupción y el costo de las campañas. Y frente al costo de las campañas hemos hecho esfuerzos de legislación que ha ido mejorando sobre financiamiento de campañas, pero que a la vez tiene vacíos y luego una cultura, como lo dije al principio, que minimiza la aplicación real y efectiva de las normas sobre financiación de campañas, comenzando por la aberración de un consejo electoral producto del propio tejemaneje partidista, sin real independencia ni dientes para controlar la financiación de las campañas. Es el gato cuidando el queso, y eso realmente me parece que es una fórmula para el fracaso. Y por fin, dejo esto como reflexión, seguramente no para ahora, más adelante, el tema de la circunscripción nacional. Circunscripción nacional con listas cerradas podría ser un paso adelante, pero circunscripción nacional con lista abierta me parece que está generando problemas de corrupción, de incoherencia de la política y de falta de rendición de cuentas de los elegidos frente a sus electores. Bueno, muchas gracias.